Pensemos en un mundo baldío. Hay una cosmonauta sembrando su silencio entre los surcos. Se echa bajo la noche, se vuelve centinela y siente cómo crecen sus preguntas sobre la hierba que ha brotado de pronto. Pensemos otra vez en la astronauta. Algo relumbra y surge en la distancia, agigantado. Una montaña sobre el iris. Ahora hay una montaña por destino. Entonces se aproxima, se abre brecha. Atrás la hierba sube, todavía, y entre tanto se abrevia la tierra prodigiosa. Allí es donde se ciernen sus ojos boquiabiertos, apenas un raudal de arena, apenas nada. ¿Qué impreca detrás de la escafandra? ¿Qué enuncian sus labios maldicientes? A las faldas del monte, al temblor de sus pasos, la estructura se parte. Pensemos entonces en sonidos, el crujir de un terrón, un grito, un deslizarse entre submundos, la caída. Sus piernas se han hundido en tierras malvas, ese musgo que recubría la turgencia, como si la montaña antes montaña desdoblara su punta para tornarse caverna al súbito cimiento. Pensemos, una montaña que es una cueva. ¿Qué es una montaña que es una cueva? Ahora ella yace al fondo. Buen día, el día de hoy hablaremos acerca de Con fin de nadie, escrito por Jimena Jurado. Primeramente hablaremos sobre Jimena Jurado. Ella es booktuber, su canal se llama The PoemTube, habla principalmente de poesía y ciencia ficción, es creadora del ciclo de poesía en BookTube y pertenece al colectivo feminista Libros Before Tipos, que se encarga de promover la lectura de autoras de la literatura escrita por mujeres. Además, fue ganadora del concurso Somos Booktubers 2016 y muy aparte de su carrera como booktuber, también se dedica a ser escritora. Estudia escritura creativa y ha publicado en diversas revistas. Es ganadora en el área de poesía de la convocatoria de publicación de obra inédita por el Fondo Editorial del Estado de Morelos, y precisamente de ahí es donde viene Con fin de nadie, y pertenece a la colección de Voces Vivas. Este libro es un poemario del género en ciencia ficción. Para mí fue muy emocionante saber que me iba a poder acercar a este género, ya que como seguidora del contenido de Jimena, pues le he tomado algunas recomendaciones de ciencia ficción y aparte comparto con ella el amor por la poesía. Había tenido un acercamiento muy pequeño en unas dinámicas que había puesto en un grupo de secundaria, donde al final de la dinámica veíamos un poema que tenía que ver sobre ciencia. Entonces, este ha sido como el único acercamiento que he tenido. Aparte había buscado como poesía en ciencia ficción en internet, y una de las recomendaciones que me salió y que me sorprendió mucho fue precisamente Jimena. Entonces no he tenido como el acercamiento directo o el acercamiento crudo con este género, pero como su nombre lo indica, la ciencia ficción nos sitúa en espacio y en un tiempo relativo, en escenarios ficticios, y donde nos muestra, va de la mano con avances científicos o posibles avances científicos, y nos muestra cómo la sociedad se comportaría ante eso. Entonces ahora imaginemos todo este escenario escrito por medio del verso o la prosa poética, se vuelve algo muy interesante. Bueno, ¿de qué va Con fin de nadie? Con fin de nadie es esta serie de poemas que nos muestra una historia, la historia del astronauta Vilma Alvera, la cual sufre una clase de naufragio espacial. Esta llega a un nuevo planeta en donde empieza a reconocer todos los elementos naturales de este planeta, y a través de esto empieza a reconocerse ella misma, a tal punto que llega incluso momentos muy específicos de su infancia
y la lleva a reencontrarse con las personas que quiere. Bueno, esta es la historia si seguimos el poemario de inicio a fin. Sin embargo, los poemas por sí solos siguen teniendo un sentido o pueden llegar a tener pues otro sentido, ¿no? Fuera de la historia. El poemario se divide en 4 capítulos, sin embargo, 3 momentos son muy notorios. El primer momento es cuando el astronauta empieza a descubrir ese nuevo espacio, ese nuevo planeta donde ha llegado y empieza a descubrir cosas que le parecen extrañas, pero a la vez le parecen conocidas. Y es bajo esta mirada donde ella empieza a reconocerse a sí misma. Todo esto a través de elementos naturales como lo son las aves, la vegetación, las montañas, y pues también le surge como la necesidad de todo eso que le es desconocido, pues como cuantificarlo, clasificarlo, redescubrirlo. La segunda parte es cuando empiezan los flashbacks, que son como estos momentos repentinos donde nos habla pues de cómo surgió todo esto del naufragio, ¿no? Y es muy padre, ¿no? A mí me emocionó mucho porque habla sobre precisamente como de astronomía y de los agujeros negros y como un montón de cosas, ¿no? Que están muy, muy interesantes. Y a través de estos flashbacks, ella empieza también como a aceptar que pues ya está en ese nuevo lugar y ya se siente parte de ese lugar. Ya el último momento es cuando ella empieza como con cierta nostalgia a añorar ciertas cosas y empieza como a profundizar en eso, como en esos momentos de ella, de la infancia, en donde empieza a descubrirse más ella y empieza a escribirse a ella misma y a las personas que quiere. Entonces, eso es como la estructura del poemario, al menos como en esta historia, ¿no? Existen varios elementos que son muy interesantes y que me gustaron mucho. El primero está en que hay que reconocer que estás leyendo poemas y que estos poemas van a estar llenos de figuras literarias, de un lenguaje poético. Entonces, si un elemento funciona en la historia como parte de la historia, ¿no? Pero ese elemento puede funcionar como parte de una figura literaria, ¿no? Que te quiere decir otra cosa, o que la autora quiere decir otra cosa, o que dice una cosa para mí, o incluso puede decir algo para este personaje, para Vilma, ¿no? Entonces es muy padre como reconocer todas las posibilidades que un elemento funciona en la historia, pero que puede tener otro sentido. Pero es importante también mencionarles que en presentaciones del libro que he visto por internet, la autora ha dicho también que en sí este personaje, Vilma Alvera, podría ser ella. Entonces, pues también es como parte de estos elementos también juntos, funcionan juntos, pero también funcionan por separado, ¿no? No es como individual. Pero para mí fue muy interesante como buscar, seguir la historia y buscar también como los otros significados que podría tener, sobre todo qué significados tenía para mí. Otra cosa que me gustó mucho fueron las epígrafes, estas frases o ideas de algún autor que anteceden un poema, un capítulo o el mismo libro y pues que son como una idea de lo que podría tratar el poema, ¿no? Y para mí estas son como referencias a otros autores, fue como lo que más me gustó, que te hacía referencia a otros autores, que te hacía referencia a otros textos que posiblemente hablen de lo mismo. Y también habla como del trabajo de Jimena como escritora, porque bien dicen que un escritor se forma por lo que lee. Entonces yo siento, o sea, muchos de los autores que vi son de los que ella ha hablado en su canal. Entonces, pues eso fue como muy, muy padre. Otra cosa son los textos científicos. Estos textos son como precisamente como textos, o sea, es parte del poemario, pero son textos que tienen datos reales. Entre estos datos reales que están escritos como de una forma muy bonita, o sea, yo estaba leyendo como un texto científico, sabía que era un texto que hablaba sobre datos y que yo los veía y eran como, wow, parece como una clase de poema también, ¿no?
Y dentro de estos venían unas referencias al pie de página. En estos pies de página venían como diálogos que hacía el mismo personaje, esta Vilma Alvera. Entonces fue algo muy padre porque para mí era como intentos de explicarse cosas, ¿no? El buscar la ciencia para explicarse lo que ella estaba viviendo o lo que había vivido. Y pues dentro de eso, o sea, dentro como de esa ciencia, pues poderse comprender a ella misma. Los poemas que más me gustaron fueron los primeros, donde esta Vilma está reconociendo ese nuevo lugar, donde está dispuesta como a descubrirlo, ¿no? En donde lo está describiendo cosas que para ella son desconocidas. Esa sensación me pareció muy familiar, incluso las imágenes que presentaba, puesto que me recordaban como cuando salgo de excursión, ya sea por parte de los scouts o salimos a práctica de campo por parte de la facultad. Para mí el desierto es como algo increíble, o sea, siempre te sorprende, siempre están cosas que no imaginabas que podían estar ahí. Entonces muchas imágenes y sensaciones fueron como recordar esas salidas que he tenido. Hasta aquí todo lo que tengo que decir de Con fin de nadie de manera muy general. Espero les haya gustado la reseña. Si se han interesado en este libro, lo pueden conseguir en librerías Gandhi o conseguirlo por internet. Aquí abajo les dejo el link y también les dejo el link al canal de Jimena de PoemTube. Nos vemos.